Hola amigos, un placer reencontrarnos nuevamente. Hoy vamos a tratar el tema de el sueño que tienen estos apologistas romanistas de destruir el protestantismo. Antes que nada quiero aclarar que a diferencia de ellos, mi intención no es destruir el catolicismo romano, porque en primer lugar yo vengo del catolicismo romano y tengo un cariño, guardo un cariño y un respeto hacia esa iglesia donde crecí, la Iglesia Católica Romana, porque conozco no solamente algo de la ortodoxia católica romana, sino de la ortopraxis. Conozco la vivencia, la espiritualidad del catolicismo romano, y eso me hace respetar y guardar un cariño y un aprecio hacia ellos, a diferencia de estos apologistas que hoy son católicos romanos como Dante Urbina, que dudo que haya conocido personalmente lo que es el protestantismo y se le nota mucho porque no conoce la praxis protestante. Entonces no es suficiente con tomar un libro de algún teólogo protestante, no es suficiente con leer algún artículo acerca del protestantismo o leer al mismo Lutero en algunos de sus textos, si no conoces la praxis del protestantismo, del evangelicalismo, entonces está muy lejos para siquiera pretender no ya destruir el protestantismo, sino comprender al protestantismo. Y Santiago Alarcón, bueno, ya sabemos que viene de un grupo neocarismático y pasó de aquella efervescencia de autoproclamarse apóstol, autoproclamarse profeta, ahora a ser una especie de Kung Fu Panda, un guerrero dragón que destruye el protestantismo cada 5 minutos. Entonces, Alarcón no tiene la praxis, no conoce la praxis de lo que es el evangelicalismo auténtico, del protestantismo auténtico, y mucho menos conoció lo que es la ortodoxia, sino que él estuvo en un grupo heterodoxo. Y perdón que yo sea referencial, pero no fui el típico católico romano que lo bautizaron cuando era niño y luego lo obligaron a los 8 años a hacer la comunión y la confirmación sin entender mucho de lo que estaba haciendo y luego, bueno, se desentendía del catolicismo romano y vive su vida alejado de las doctrinas o de esa espiritualidad católica. Yo a los 13, 14 años decidí por mi propia voluntad, sin que nadie me obligase, a hacer la comunión, a hacer la confirmación. Cuando los demás compañeros de la escuela salían de clases de secundario para ir a jugar al fútbol o a jugar a videojuegos, yo me iba a la capilla del colegio, porque mi colegio era un colegio católico, y allí me iba a la capilla a participar de la misa. Por lo tanto, viví la espiritualidad y tuve la vocación para ser sacerdote, y si no lo fue precisamente porque el sacerdote, que era el director general de mi colegio, estaba preocupado por todo menos por vivir una vida piadosa y conducir a las demás almas a los pies de Cristo. Entonces, no tengo nada en contra del catolicismo romano, simplemente que llegó un momento en que la misericordia de Dios supo saciar esa sed que yo tenía de Dios, ese hambre y esa sed espiritual, llevándome al encuentro del Evangelio en una comunidad evangélica. Y eso fue para mí el cambio de vida, eso fue para mí el gozo más sublime, el haber conocido el Evangelio. Como verán, a Dante Urbina últimamente se lo ha elevado a las alturas, a los altares prácticamente, hasta se le ha hecho una canción a Dante Urbina. Mire cómo son las cosas, ¿no? Nosotros no hacemos canciones ni cantamos a Lutero, yo no recuerdo haber escuchado nunca una canción a Lutero, sin embargo a Dante Urbina ya hasta le han hecho una canción. Bomba y bomba tirará Dante Nator. Bueno, pero hay algo que tienen en común Dante Urbina y Santiago Alarcón, que se les nota la falta de formación religiosa. Yo siempre les digo que yo tengo profesores y a quienes sigo, catedráticos católicos romanos que son excelentes en lo que hace, que son verdaderos doctores en ciencias bíblicas, en teología, y se les nota, porque son aparte sacerdotes, se les nota esa formación religiosa al enseñar, al transmitir conocimientos, en esa humildad y en esa sencillez, cosa que no tienen estas dos personas, que han pasado de ser un broker o de ser un doctor en ciencias económicas a ser ahora un
Terminator, como le han puesto ahora, Dan Terminator. Mire usted, qué barbaridad. Y el otro, como ya les dije, pasa a ser una especie de Kung Fu Panda, un guerrero dragón que destruye el protestantismo cada video que hace. Como dije anteriormente, el problema de Dan Turbina es que no conoce la praxis protestante. Ya también hemos visto en el vídeo anterior la pésima exégesis que hizo del texto del buen ladrón, donde le atribuye al buen ladrón no una obra, sino 3 obras. Y que eso colaboró, fue meritorio para su salvación, cuando en realidad es una pésima exégesis, porque lo que estaba haciendo el ladrón era cumplir con Romanos 19. ¿Qué dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando el ladrón dice, nosotros merecemos estar aquí crucificados porque somos injustos, porque nuestros actos nos condenan, pero Él, refiriéndose a Cristo, Él es justo y no merece estar aquí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba confesando con su boca que Jesús es el Señor. Y cuando Él dice, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba muriendo en la cruz. Y Cristo también estaba allí, junto a él, muriendo en la cruz. Pero sin embargo el ladrón ya lo veía como resucitado. Y entonces le decía, Señor Jesús, cuando vengas en tu reino. Por lo tanto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que el ladrón estaba haciendo era creer que Dios iba a levantar a Jesús de los muertos, que iba a resucitar. Esto es simplemente la condición para ser salvo. Entonces Dan Turbina convierte al ladrón en una especie de semipelagiano, de pelagiano, que depende de sus obras, cuando en realidad no tuvo ninguna obra, como bien dice el Papa Francisco, que el ladrón no tuvo buenas obras para ofrecerle a Cristo, pero fue salvo por creer, por confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantaría de los muertos a Jesucristo. Y por eso le decía, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Sin embargo, para justificar su doctrina, hace eisegesis, es decir, hacerle decir el texto, no lo que el texto quiere decir de la Biblia, sino lo que él quiere que diga. La Iglesia defenderá a Dante Neitor. Y en cuanto a Santiago Alarcón, lo que ha sucedido con él es pues básicamente un fracaso. El gran fracaso de Santiago Alarcón es que tuvo la oportunidad de su vida de ser un nexo entre el catolicismo romano y el protestantismo, no a un nivel tampoco exagerado, pero podría haber sido un buen nexo, un pacificador. Si él, cuando se hace católico romano, hubiese utilizado su canal para invitar a los protestantes, a los evangélicos, a que expusieran sus pensamientos, su doctrina, y también hubiera invitado a católicos romanos para que expusieran su doctrina, sus enseñanzas, intercambiar opiniones y de algún modo hacer de nexo, de pacificador. Pero como dicen el refrán, a la oportunidad la pintan calva, así, ¿no? Porque cuando la oportunidad viene de frente, la dibujan, la pintan con el cabello largo, pero cuando la dibujan de atrás, es calva, no tiene pelo por atrás, porque una vez que la oportunidad pasó no la puedes agarrar. Entonces Santiago Alarcón perdió la oportunidad que tenía de su vida de ser un pacificador. En vez de eso, se dedicó a burlarse y con el único objetivo invita a evangélicos a su canal para ridiculizarlos. Es cierto que muchos de los evangélicos que entran en los en vivos de Santiago Alarcón y que están allí, déjame entrar, lo voy a destrozar a Santiago Alarcón, cuando entran pasan vergüenza porque no están capacitados, porque no están preparados, porque no se toman en serio lo que están haciendo y pasan a ser ridiculizados por Santiago Alarcón, que para esto es muy listo. Ese es su objetivo, ridiculizar a las personas, y lamentablemente van como cordelitos al matadero muchos a pasar vergüenza. Entonces mi consejo para ellos también es, si no estás capacitado, si no estás preparado, si no te tomas en serio lo que estás haciendo, lo único que vas a lograr es ser de tropiezo, porque Santiago Alarcón ha armado un circo donde la gente que va allí
No digo que la mayoría de sus seguidores sean talibanes y fanáticos, pero sí, un grupo muy nutrido de ellos solo quieren sangre. En ese circo romano que ha formado Santiago Alarcón, la gente quiere sangre. Quiere ver cómo Santiago Alarcón, como un perrillo, agarra a cualquier evangélico y lo zarandea como si fuese un muñeco de trapo. Eso es lo que van a ver. Quiere que corra sangre. Y allí está el gran fracaso de Santiago Alarcón. Tuvo una oportunidad de oro en su vida, porque tenía un canal bastante conocido, bastante importante dentro de lo que es el ámbito de Hispanoamérica, y podría haber sido de nexo, podría haber servido para, por lo menos, pacificar. Pero no. Cuando él se dedica a ridiculizar y tratar de destruir el protestantismo, pues otros se levantan contra él. Y se han levantado y luego se enoja. Luego se enoja porque se levanta un Edgar Pacheco que lo ridiculiza a su vez a Santiago Alarcón. Pero si Santiago Alarcón hubiese sido más listo, hubiese aprovechado esta oportunidad de oro que tuvo, que ya pasó, ya la perdió, ya fracasó. Hoy Edgar Pacheco estaría a lo mejor haciendo vídeos de tejidos al crochet y no ridiculizando a Santiago Alarcón, vez tras vez. Y digo que Dante Urbina no conoce la praxis protestante o evangélica porque él piensa que destruyendo el punto, ¿no?, de la sola fe, es decir, de la salvación por fe y no por obras, se destruye todo el protestantismo. No importa si Lutero en su momento afirmó tal o cual cosa, porque esto de los 5 puntos de la Reforma, las 5 solas, es posterior, es un desarrollo posterior. Y ya hemos dicho que estos son postulados, no son dogmas, porque nosotros los protestantes y evangélicos no tenemos dogmas cuyo anatema penda sobre la cabeza de aquellos que se nieguen a aceptarlos en su totalidad, como sucede con la Iglesia Católica Romana. Entonces, Dante Urbina no comprende que lo que es el eje central del protestantismo, le voy a dar la clave ya que él está buscando cómo destruir el protestantismo, el núcleo central, la clave, si quieres destruir el protestantismo, no es la sola fide, ni siquiera es la sola escritura. El núcleo central del protestantismo y del evangelicalismo es solo Cristo. Ese es el auténtico eje sobre el cual gira todo el protestantismo y el evangelicalismo. Nosotros somos solo Cristo. Por eso nosotros no tenemos lugar para la mariología. Todo lo que es de María, como ya lo dije en el vídeo anterior, tiene que estar unido a la cristología. El objetivo, si hay algún estudio, algo de mariología, en la teología es para exaltar la cristología, no para exaltar a María, porque nosotros somos solo Cristo. Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No tenemos una mediadora entre los hombres y Jesús, como dicen los católicos romanos. Nosotros tenemos un solo mediador. Nosotros tenemos un solo abogado, que es Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros tenemos, no tenemos los santos, la intercesión de los santos, porque tenemos directamente la intercesión de Cristo y de su Santo Espíritu. Por eso dentro del evangelicalismo y del protestantismo no hay lugar para la mariología ni para la intercesión de los santos, porque nosotros somos, solo Cristo es nuestro abogado, solo Cristo es nuestro redentor, solo Cristo es la propiciación por nuestros pecados, solo Cristo es el eje de nuestras vidas. No tenemos ojos para nadie más, ni corazón para nadie más que no sea Cristo. Pero claro, esto no lo conoce Dante Urbina, esto no lo sabe porque él no tiene idea de lo que es la praxis, no solo de la ortodoxia protestante, sino también de la ortopraxis, de la práctica correcta de la fe. Nosotros somos solo Cristo. En el vídeo anterior les mostré cómo aquí en la teología dogmática de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es para seminaristas, tiene aquí un apartado que es Mariología. No está junto con Cristología, sino que es Mariología. Y allí leímos que en la salvación, en nuestra salvación, participan 4 personas, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Bueno, eso es en la Iglesia Católica Romana.
los protestantes rechazamos absolutamente esto. Para nosotros no hay ninguna otra persona humana, mediadora, ni intercesora, ni abogada, ni corredentora. Nosotros somos, y repito, más que el ajo, nosotros somos solo Cristo. La cuestión es que en este sueño erótico, como digo yo, de Santiago Larcón y de Dante Urbina, de destruir el protestantismo, lo único que están logrando es autodestruirse a ellos. Por eso le digo que mi objetivo no es atacar a la Iglesia Católica Romana, a la cual yo le guardo un gran cariño y un gran aprecio. No voy a volver. Obviamente, yo expliqué ya en los videos anteriores por qué me es imposible volver a la Iglesia Católica Romana, y mucho menos en estas condiciones. Pero la Iglesia Católica Romana se fagocita a sí mismo. No necesita enemigos, porque los enemigos se lo tiene adentro. Yo he hecho unos videos anteriores acerca de sacerdotes protestantes, es decir, infiltrados dentro de la Iglesia Católica, y de sacerdotes rebeldes. Bueno, si ustedes ven los comentarios, la mayoría de los comentarios están en contra del Papa y están a favor de estos sacerdotes rebeldes. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Básicamente yo me enfoqué en lo que son el famoso canal de YouTube de la Sacristía de la Vendée, que no son cualquier nene. Estos sacerdotes juntos tienen más títulos que el Barça. Tienen doctorados en filosofía, tienen en ciencias bíblicas, en derecho canónico, en liturgia. Es decir, son pesos pesados. Sin embargo, ellos detestan fundamentalmente, básicamente, aunque lo disimulen, pero se les nota bastante, al Concilio Vaticano II, el causante de todos los males. Y también no se les nota un amor muy fervoroso acerca del Papa Francisco. Bien, uno de ellos, Gabriel Calvo Sarraute, que me encanta poner esta parte para que sepan quién es. Contra el enemigo protestante, contra el hereje protestante. Nada de hermanos separados, estas tontadas del Vaticano II, de hermanos separados. Herejes protestantes. Bien, este sacerdote Calvo Sarraute dijo en uno de los últimos vídeos que estaba rezando para que el Papa Francisco se fuese pronto al cielo. Bueno, claro, los enemigos de la Iglesia Católica no somos los protestantes, son ellos mismos, pues otros canales de YouTube, de otros canales, otros medios de comunicación católicos romanos de España, que son enemigos acérrimos de la Sacristía de la Vendée, pues lo denunciaron a las autoridades jerárquicas y se armó un desastre que ha llegado hasta ser noticia en los periódicos o en los medios de comunicación seculares. Un sacerdote ora para que el Papa Francisco se muera pronto. Bueno, no es la primera vez que lo dice, yo ya había escuchado decirlo anteriormente, lo que pasa es que pasó aquella vez y ahora lo dijo como más enfáticamente y entonces aprovecharon para denunciarlo. Hay una guerra interna dentro de la Iglesia Católica Romana, los enemigos están allí. ¿Por qué? Porque cuando el Papa Francisco fue elegido, fue el triunfo del ala progresista, modernista de la curia romana. Ustedes saben que hay dos grupos enfrentados, antagónicos, acérrimos, dentro de la curia del Vaticano. Unos son los modernistas progresistas y otros son los tradicionalistas. Los tradicionalistas lograron que el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, llegara a ser Papa. En esa elección, donde ganó la elección Benedicto XVI, Francisco, o sea, Bergoglio, quedó en segundo lugar y tenía posibilidades de ser elegido en aquel entonces, de ganarle, si seguía peleando, ganar el papado. Pero, como es muy listo, dijo no, todavía no es el tiempo para que nosotros impongamos nuestras reformas. Entonces dejó que ganara Benedicto XVI. Luego Benedicto XVI los siguen atacando los modernistas y progresistas y los tradicionalistas lo abandonan. Por lo tanto, Benedicto XVI termina renunciando, no por causa de enfermedad como nos quisieron hacer creer, sino porque tenía enemigos que ya no podía pelear contra ellos dentro del Vaticano. En la próxima elección entonces es elegido ya Francisco. Y Francisco entonces ahora se dedica a colocar como obispos, como cardenales, a todos los que son progresistas como él.
Y aquellos que esperan que cuando el Papa Francisco se vaya volando de este mundo, el purgatorio, vendrá un Papa que sea mejor, pues no. Un Papa que venga será aún peor que Francisco, es decir, será aún más modernista, aún más progresista, porque el Papa Francisco y todos los de la curia romana que son mayoritariamente progresistas están preparando, abonando el terreno para que se terminen de hacer las reformas que ahora Francisco no puede completar. El Papa Benedicto XVI sacó su motu proprio, Summorum Pontificum, donde afirmaba que la misa tradicional, la misa tridentina, debía coexistir con el Novus Ordo. Es decir, recordemos que tridentina, misa tridentina, todo lo que es tridentino viene del Concilio de Trento, que en latín la ciudad de Trento era Tridentinum, y de allí viene todo lo que sea la misa tridentina y la tradición tridentina. Esto estaba en el Tirol y actualmente pasa a ser Italia. Pero bueno, entonces el Papa Benedicto XVI había afirmado que debían coexistir tanto el Vetus Ordo como el Novus Ordo. Cuando sube Papa Francisco al pontificado, dice no, y saca su motu proprio, Traditiones Custodes, donde afirma que la misa que se debe realizar para estar en comunión es la del Novus Ordo, y que si alguien quiere realizar la misa tridentina tiene que pedir permiso al obispo. Claro, los obispos mayoritariamente, y él se ha encargado de que la mayoría de los obispos estén de acuerdo con su concepto de modernismo y progresismo. Así que, de esta manera, el objetivo de Francisco es hacer que pierda vigor o validez con el tiempo la misa tridentina. Pues bien, estos sacerdotes rebeldes contra el Papa Francisco y la mayoría de los que comentan en estos vídeos que recién estuve hablando, dicen cosas tremendas acerca de Francisco, lo que muestra que hay una grieta profunda, tremenda dentro de la Iglesia Católica Romana que no tiene visos de ser restaurada. Al contrario, con el próximo pontífice la grieta se hará aún mayor, no hay vuelta atrás. Por más que nos digan, nos quieran decir los católicos romanos, no, las puertas del Hades, dijo el Señor, no prevalecerán contra la Iglesia. Sí, pero no dijo que no prevalecerían contra la Iglesia Católica de Roma, dijo que no prevalecerían contra su Iglesia. La Iglesia de Jesucristo es una y es universal y está formada por todos aquellos que en cualquier lugar del mundo invocan su nombre, le aman con amor inalterable y aman su venida y viven una vida conforme a los mandatos de Cristo. Es decir, es la iglesia invisible. No habla Jesucristo allí de que no prevalecerá contra una iglesia visible y jerárquica, la iglesia de Roma. Como en todas las cosas, los católicos romanos se han apropiado, así como se han apropiado del término católico, solo ellos son católicos. Los demás no son católicos, solo ellos son la iglesia que fundó Jesucristo, los demás no son la iglesia que fundó Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, no estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de ellos, porque ellos son la iglesia. Pero las puertas del Hades ya han prevalecido contra la iglesia católica romana y se ve en esta lucha terrible que hay entre modernistas y tradicionalistas. Entre los tradicionalistas, bueno, entre este grupo de la sacristía de Vendée, que es uno de los que tienen mayor fama, está Javier Olivera Rabase, es devoto de este canal, es José Plasencia, todos los vídeos comenta allí, y bueno, tiene la misma mentalidad. En el fondo, bueno, yo entiendo, porque Plasencia no ha dejado de ser protestante. Eso, nunca ellos van a dejar de ser protestantes. Por eso les es más fácil. Los de la sacristía de la Vendée, estos sacerdotes que acusan a la iglesia de Francisco de estar protestantizándose o luterándonos, como dice Javier Olivera Rabasi en su libro, en realidad estos sacerdotes rebeldes protestan afirmando que la Iglesia Católica Romana se está protestantizando, pero ellos mismos utilizan
formas protestantes para protestar. Porque esto es lo que hacía Lutero. Es decir, Lutero cuando se levanta, no se levanta porque odiaba a la Iglesia Católica, como dicen por allí, falseando la historia. En realidad, Lutero amaba a la Iglesia Católica, él nunca quiso dejar de ser católico y nunca dejó de serlo, simplemente que él quería recuperar la verdadera catolicidad, sacando todo el polvo, todo aquello cúmulos que se habían ido amontonando a través de los siglos, porque la Iglesia había perdido de vista el Evangelio, y bueno, ya saben, con la edad de hierro del papado, con luego los papas del Renacimiento, con toda esa perversión, con todo esto que también tenía de bueno la escolástica, pero también tenía de malo, porque todo lo tradujo en un lenguaje aristotélico, metafísico, y Lutero se oponía a esto, porque eso estaba alejado del entendimiento del pueblo común, del vulgo. Entonces, Lutero protestó contra eso. Quitemos todas estas cosas que se han ido acumulando a través de los siglos y han hecho perder de vista el Evangelio sencillo, claro, prístino. Y se levanta y protesta, no para salirse de la iglesia. Obviamente terminó saliéndose porque si no fuera porque el príncipe Federico lo escondió en el castillo de Wartburg, estaría ya achicharrado en una hoguera, ¿no? Pero termina saliéndose, porque no había vuelta atrás. Pero estos sacerdotes que se quedan siendo rebeldes, no se van, pero se quedan y no obedecen, entonces contradicen también lo que dice, por ejemplo, Lumen Gentium, ¿no? Que se puede estar de cuerpo en la iglesia, pero el corazón no estar en la iglesia. Y quien está así, en verdad, no está en la iglesia. Es decir, ellos están de cuerpo presente, pero su corazón no está ni con el Papa, ni está con el Concilio Vaticano II, ni está en consonancia con Roma. Entonces, quieren seguir estando, pero su corazón no está allí, por lo cual no están. Son rebeldes, son protestantes, usan formas protestantes. Si no están de acuerdo, pues que se vayan. Se van a terminar yendo, porque ya les digo, el Papa que viene será aún mucho más progre, mucho más modernista que Francisco. Esto ya no tiene solución. Y aún en la Iglesia Católica hay una guerra, como les dije, de bandos enfrentados, los que llaman herejes y consideran hereje a Francisco, y los que consideran herejes o rebeldes o apóstatas a estos sacerdotes que protestan continuamente contra el Concilio Vaticano II y contra el papado de Francisco. Hasta la misma catequista del canal La Plenitud de la Fe, la Cruz, ha hecho un vídeo diciendo, bueno, muchachos, diciéndole a estos sacerdotes que están equivocados, porque las posturas son claras, la división ya se ha logrado. Se fagocita a sí mismo, como les dije, la Iglesia Católica Romana. No seremos nosotros quien las destruya, sino que se autodestruya. Pero para corroborar esto, vamos a leer, este es el último libro del padre Calvo Sarraute, uno de los líderes de la sacristía de la Vendée, uno de estos sacerdotes rebeldes que usan métodos protestantes. Acusa a la Iglesia. Dice la protestantización de la Iglesia Católica Romana. Culpa a Francisco de eso. Pero sin embargo, él usa los mismos métodos que usó Lutero. Levanta la voz para protestar. Él dice, no, lo que yo quiero es quitar todo aquello que se ha ido acumulando, que es extraño a la tradición, a la verdadera forma de ser de la auténtica Iglesia Católica Romana, pero que a partir del Concilio Vaticano II, causante de todos los males, el modernismo, el progresismo, se ha ido acumulando en la masonería, ha ido pervirtiendo. Bueno, Lutero hizo lo mismo. Lutero en su época no era solamente las indulgencias, Lutero no quería cambiar la doctrina, Lutero lo que quería es quitar todo aquello que por medio de una tradición que se fue deformando, porque no había verdaderamente líderes
honestos o líderes santos, la mayoría de los papas eran unos tránsfugas, la mayoría de los papas eran corruptos, la mayoría de los papas estaban más preocupados por el poder terrenal que por el poder espiritual. Entonces se fue acumulando en la Iglesia Católica un montón de cosas que desviaban la mirada de Cristo. Y Lutero dice, bueno, hay que quitar todo esto para volver a una auténtica tradición, a un auténtico catolicismo. Estos sacerdotes hoy dicen lo mismo. No es que nosotros seamos rebeldes, no es que nosotros queramos dividir la iglesia, simplemente queremos quitar lo que está de más. Queremos volver al auténtico evangelio y la auténtica tradición. Vamos a leer en este libro lo que dice Calvo Sarraute acerca del Papa Francisco, y ustedes se van a asombrar de lo que este grupo, y muchísimos, porque son muchos sacerdotes, mucha gente que está pensando exactamente lo mismo que estos sacerdotes. Este es el último libro de Calvo Sarraute, así que no dirán que es un PDF que yo lo puedo haber alterado, no, esto es el libro físico. Dice en la página 30, en el último párrafo: con el Papa Francisco esta concepción ha llegado a su culmen. Bergoglio desafía todas las reglas del sentido común y con su reiterado desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo cada día parece más difícil no considerarlo un títere en manos de la masonería globalista de la Agenda 2030. Solo resta preguntarse si su actitud, la actitud del Papa Francisco, se debe a su profunda indigencia mental, b, a una severa psicopatía, c, a un programa previamente establecido, aunque las tres no sean excluyentes. En la página 46 de su libro De Roma a Berlín, el sacerdote Gabriel Calvo Sarraute, que les recuerdo que es licenciado en estudios eclesiásticos, diplomado en magisterio, licenciado en teología fundamental, es licenciado en historia de la Iglesia, licenciado en derecho canónico y tiene un grado en filosofía. Es decir, no es ningún niño el que está hablando. Dice en la página 46, con ser extremadamente grave la situación intelectual y moral del Papa Francisco, resulta de una gravedad mayor la complicidad pasiva o activa de la práctica totalidad del episcopado mundial. Han convertido a la Iglesia Católica en una secta protestante más de escasa relevancia, donde todos, sin excepción, siguen al líder carismático, renunciando a la poca dignidad que les va quedando como sucesores de los apóstoles. Resulta vomitivo contemplar a obispos que pasaban por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y de probada doctrina, repetir como borregos las consignas ecologistas, feministas, inmigracionistas, interreligiosas, sinodales y hasta nigrománticas, propias del buenismo utópico izquierdista de Bergoglio. Así arrojan a la Iglesia esposa de nuestro Señor Jesucristo como vil ramera a la cama de los mandamases del nuevo orden mundial. El drama del catolicismo actual no es que los fieles se encuentren como ovejas sin pastor, sino que se encuentran en manos de pastores que sirven a Satanás. Bonitas palabras para el Papa Francisco. Sigamos leyendo. El proceso de descomposición de la Iglesia no comenzó con la elección de Francisco, pero se visibiliza constantemente en su pontificado que, al igual que el emperador Calígula, ha acumulado una gran cantidad de víctimas en los campos más diversos, despertando un progresivo y cada vez menos silencioso odium plebis. Es decir, que el Papa Francisco ya se comienza a sentir sobre él el odio de la plebe. Una vez cada menos silenciosa es esta vox populi de odio contra el Papa Francisco, lo cual es muy evidente dentro de la Iglesia Católica Romana, que yo mismo me llegó de asombrar como la mayoría de los comentarios están a favor de este sacerdote y en contra del Papa Francisco. No comentarios de evangélicos o protestantes, sino de católicos romanos. Leamos ahora en la página 155, en el último párrafo, dice: todo en Francisco refleja a la contradictoria Iglesia del Vaticano II, proclama la unidad pero es dispersión, grita armonía y es conflagración.
Habría que remontarse a los muy poco edificantes papas del Renacimiento como Julio II, Clemente VII o Paulo IV para encontrar descalificaciones remotamente parecidas, aunque nunca con un lenguaje tan intemperantemente vulgar como el que acostumbra el humilde papa argentino. Ahora bien, Bergoglio muestra así que la pauta de conducta por la que se guía es la sentencia de Tolstoy. Se puede amar a quienes nos odian, pero no a quienes odiamos. Leamos ahora en la página 167, más cosas bonitas acerca del Papa Francisco. Superado el vacuo entusiasmo inicial hacia Francisco por parte de los amantes de los gestos, llegó un momento de estancamiento en su pontificado, saliendo a la luz que el Papa peronista no conoce nada de la curia romana ni tampoco de la Iglesia occidental, a las que ve adornadas con todo el catálogo de prejuicios transmitidos en Argentina. La proverbial soberbia de Bergoglio no soporta discutir ni que le aconsejen, por eso choca con ese asilo de ignorancia que representan sus colaboradores, por más espíritu jesuítico que finjan haber adquirido desde 2013. Es patente el autismo del pontífice peronista. Esto es el repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma. Dice también, en un pontificado cuyo fin se siente cada vez más cerca, al igual que en el totalitarismo nacional socialista. Por eso ahora, para que se vaya pronto al cielo, está deseando que se acabe el pontificado del Papa Francisco. No solamente él, los de la sacristía de la Vendée, Rabasi, también allí Horacio Justo, José Plasencia. Bueno, la Iglesia está verdaderamente, la Iglesia Católica, dividida hasta los cimientos. Dice en la página 587, necesitaremos muchas décadas para poder leer y comprender cómo Dios ha colmado de gracia a su Iglesia por medio del infeliz y triste pontificado de Francisco, especialmente en sus últimos e irascibles giros, tan desesperados como esperpénticos. Calvo Sarraute, de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica Romana. Mi mensaje entonces para Dan Terminator y para Kung Fu Panda, el guerrero dragón de Alarcón, es que despierten de este sueño, que dejen de tener ese tipo de sueños que van a destruir ellos el protestantismo. El protestantismo y el evangelicalismo gozan ya más de 500 años imparables. Y yo les recomendaría que miren hacia adentro, hacia su propia iglesia que se está desmoronando, que tiene una división interna que se desgarra. Miren acerca del tema de la sacristía de la Vendée. Lean el libro. Esto es lo que piensa Rabasi. Esto es lo que piensan muchísimos sacerdotes y muchísimos católicos romanos. Es una división tremenda. ¿Cuánta razón tenía Lutero? Que decía que con su muerte iba a ser el tormento, ¿no?, del papado, del papa. ¿Qué se iba a imaginar el mismo Lutero, que fue excomulgado por León X en la bula Exurge Domine? ¿Qué se iba a imaginar que en algún momento lo iban a llamar testigo del Evangelio? Que iban a colocar su retrato, que iban a colocar una estatua suya en el mismo Vaticano, en el corazón del papado que él tanto atacó, porque Lutero amaba a la Iglesia Católica Romana, pero detestaba ese papado que estaba permitiendo que las almas se perdieran, porque los debates entre teólogos y la alta escolástica y las discusiones teológicas estaban allí, sublimes, pero limitadas a una élite. El pueblo llano, estaba alejado del Evangelio, no entendía ese lenguaje metafísico, no entendía ese lenguaje aristotélico. Y Lutero decía, hay que predicarle en un lenguaje sencillo,
Dejemos de querer explicar todo desde la metafísica y desde la filosofía aristotélica. Expliquemos el lenguaje sencillo para que todos lo entiendan y para que las almas no se pierdan. Bueno, estos sacerdotes rebeldes, lejos están de parecerse al gran Lutero, les falta mucha capacidad, mucho valor sobre todo, como lo tenía Lutero. Mi consejo hacia ellos, hasta estos apologistas católicos romanos, es que miren su propia iglesia, cómo se fagocita a sí misma, cómo se autodestruye, la gran y profunda división que hay y que va a peor, que no va a mejorar, porque el próximo papa que vendrá será aún más audaz que Francisco. Así que dejen de estar soñando con destruir el protestantismo, no sean quijotescos, no sean como el hidalgo Don Quijote de la Mancha, peleando contra castillos, contra molinos de viento, pensando que eran gigantes. Ustedes están luchando contra molinos de viento, ustedes tienen el problema adentro, su propia iglesia está partida, se desmorona, ni siquiera los apologistas romanistas están unidos. Como ven, hay unos que están del bando de la sacristía de la Vendée y hay otros que están en contra de la sacristía de la Vendée. Bueno, tienen mucho trabajo, chicos. Dedíquense a ellos, dejen de soñar, de creerse que ustedes van a destruir el protestantismo. El protestantismo está cada día más fuerte. Miles de personas se pasan cada día en Hispanoamérica y en toda Latinoamérica del catolicismo romano al evangelicalismo, porque la iglesia romana ya no tiene nada que ofrecer, solo división, solo ruptura. Bueno, estimados, les agradezco que me hayan acompañado en este viaje por la historia de la iglesia, por esta historia actual de la iglesia. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, dejen su like. No se molesten si hay talibanes del grupo de seguidores de Kung Fu Panda y de Dan Terminator en decirme, tú eres un apóstata, ¿por qué te fuiste de la iglesia católica? Tú eres un hereje, tú eres... Decía Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo, no eres más santo porque te alaben, ni más vil porque te critiquen. Lo que eres, eso eres. Así que no me ofende ni me molesta personas que yo no conozco que me digan que soy un apóstata, porque tal vez ellos luego que apagan su YouTube comienzan a ver pornografía o se ponen, o son adúlteros o fornicarios o quién sabe qué. Entonces, como yo no conozco su vida, si verdaderamente viven en la luz de Cristo, poco me importa los insultos, porque no soy más santo porque me alaben ni más vil porque me critiquen. Pero, como esto es un magazine donde tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios de hablar lo que tenemos ganas de hablar, pues hemos tocado estos puntos que son actuales en la iglesia cristiana. Desde el amor, que yo siempre digo, lejos del fanatismo. Este no es un canal para fanáticos ni para fundamentalistas. Este es un magazine para personas eclécticas, para personas que tienen abierto el corazón y el entendimiento para beber de lo mejor del cristianismo. Gracias por acompañarme y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.